Buenas tardes, como habíamos dicho anteriormente, hoy es 7 de abril, Día Mundial de la Salud, y la idea es contestar todas las preguntas, las dudas de la gente que pueda tener en sus casas. La idea ahora estamos viviendo una pandemia y la idea a nivel mundial, la principal estrategia es el distanciamiento social. Entonces todo este esfuerzo que nosotros estamos haciendo es importante transmitir de que tiene un fruto, porque a veces podemos pensar, es recomendable usar. Aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿es recomendable usar barbijo en casa? En realidad en la casa nosotros no tenemos por qué utilizar un barbijo, a no ser que estemos cuidando o estemos conviviendo con una persona ya confirmada de COVID-19, que eso puede llegar a pasar, porque si el paciente está estable, se va a quedar en la casa. Entonces, si yo estoy en contacto con un paciente confirmado, ahí sí yo tendría que usar un barbijo, evitar siempre la distancia mayor a 2 metros, y cuando eso sea inevitable, ahí sí el paciente y la persona que lo esté acompañando usar un barbijo. Pero si no en casa, la medida más importante es la higiene de manos, ¿no? No necesitaría yo usar un barbijo todo el tiempo en mi casa. Esa es la pregunta. Vamos a esperar. ¿Cuál es la manera? Ahí nos dicen cuál es la mejor manera de desinfectar los alimentos. En realidad los alimentos no hay que desinfectarlos, hay que lavarlos bien, esa medida continúa. Y en realidad otra medida es que un alimento cocido elimina igual no solo los virus, sino bacterias, todos los gérmenes. Al tener yo alimentos cocidos, ya con esa medida elimino cualquier posibilidad de tener un alimento contaminado. Pero si no, solo con lavarlos con agua como siempre y bueno, el consumo. Por ejemplo, la fruta y las verduras que vayamos a consumir crudas, simplemente lavándolas ya yo las puedo consumir. Esa era la otra pregunta. Y vamos a esperar si hay alguna otra pregunta. Como decíamos ahora, es complicado estar en la casa porque sí llega a haber muchos factores, ¿no? Desde que hay un cansancio, un agotamiento mental de estar en la casa, y también está el factor económico, ¿no? Mucha gente va a decir, yo realmente ya esto no es sostenible económicamente, pero es importante que tomemos verdadera conciencia de que sería insostenible si no hiciéramos esta medida de salud. Realmente habría muchas muertes, ¿no? Entonces, como países que ya se salieron de control, como por ejemplo Ecuador. Entonces, nos deben servir de ejemplo estos países para decir, si realmente no tomamos estas medidas, todo se va a desbordar. Y es la principal motivación que tenemos que tener. Ahí dice otra pregunta, si he tenido descompensación, falta de oxígeno, molestia en la espalda y mareo, pero ahora no tuve fiebre. Hace una semana, ahora ya me pasó, pero quedé con los mareos. En realidad, si una persona está con mareos, debe consultar al médico, ¿no? Si bien ahora no hay consulta programada, pero el estar mareado es un signo, es un síntoma que yo debo consultar con el médico. Las emergencias y las urgencias continúan las 24 horas del día, y si yo no me siento bien, pues debo hacerme ver, ¿no? Me medirán la presión, me medirán la temperatura y verán con qué es compatible mi cuadro. Puede ser algo infeccioso como puede no ser algo infeccioso, y es importante consultar. Si yo no me siento bien, debo consultar, ¿no? Obviamente la presencia de fiebre, ahora que estamos viviendo esta pandemia, pero el mismo virus del coronavirus, hay un porcentaje de pacientes que no va a ser fiebre, entonces es importante consultar. Y como le digo, va a haber también cuadros que no van a ser infecciosos. Por ahí yo tengo mareos por otra causa, no por algo infeccioso. Entonces es importante consultar, ya sea en una urgencia, en una emergencia, o también ahora que tenemos los números del SEDE,
acudir a estos números, llamar si tenemos alguna duda para que ellos nos puedan orientar y nos puedan ayudar. ¿Hasta cuándo se debería alargar la cuarentena? Ese es un tema muy delicado, ¿no? Que se tiene que ir viendo con el tiempo. Por ejemplo, no solo nos pasa a nosotros, pasa a nivel mundial. Por ejemplo, España tenía su cuarentena hasta el 12 de abril y ya la extendió hasta el 26 de abril. Nosotros tenemos actualmente cuarentena hasta el 15 de abril. Pero ¿qué es lo que pasa? Si todo se liberara y volviera a la normalidad, se volvería un descontrol. Entonces hay que ir evaluando cómo va la situación y con esos datos recién se va a poder saber hasta cuándo la cuarentena. Pero como le digo, es fundamental. O sea, sin esta medida el sistema de salud se saturaría. Entonces esta medida es fundamental para que haya ese aplanamiento de la curva, que era lo que hablábamos hace un momento, para que no todos los contagios sean al mismo tiempo. Entonces eso, cuando son al mismo tiempo, se vuelve insostenible para el sistema de salud. O sea, hay que ir evaluando, ir viendo cómo va la situación y de acuerdo a eso, si es necesario, pues se tiene que alargar. Entonces, esa es la idea, la explicación. ¿Cuáles son las medidas en casa? Dice que deberíamos tomar después de la cuarentena. Como esto no va a ser un periodo corto, esto va a continuar, nosotros las medidas tienen que volverse un hábito. Por ejemplo, la higiene de manos. Por más que después haya una cuarentena quizás que no sea tan estricta, quizás no sea total, que quizás en algún momento va a pasar eso, yo debo mantener las medidas. La higiene de manos es la fundamental. Yo no puedo dejar esa medida de lado porque es la que verdaderamente me va a proteger. La higiene de manos, agua y jabón es totalmente válido y también usar el alcohol en gel. Esas medidas yo no las puedo dejar por más que después ya no esté la cuarentena. Ya, desinfectar las superficies, lo mismo. Ya hemos dicho que para desinfectar las superficies tenemos dos maneras. En un litro de agua poner 20 cc de lavandina o con alcohol en gel. Entonces estas medidas yo las tengo que continuar para evitar los contagios. Porque quizás en algún momento haya un poco más de flexibilidad, no sea una cuarentena total, pero van a seguir habiendo estas precauciones. Así que eso, hemos contestado ahí todas las preguntas. Vamos a seguir esperando por si hay alguna más. Y la idea también, como decíamos desde el comienzo, este 7 de abril, por recordarse el Día Mundial de la Salud, la idea era poder felicitar en este día a todo el personal de salud, a las enfermeras, a los médicos, al personal de limpieza, porque en realidad todos ellos contribuyen con su granito de arena para todo lo que es salud y ahora más que nunca, ¿no? Se están poniendo en primera línea, como se dice, para tratar de que esto no sea una tragedia, ¿no? A nivel mundial está poniendo el sector salud su granito de arena para llevar a cabo esto. Aquí es otra pregunta, ¿el alcohol líquido es bueno para reemplazar el alcohol en gel? Sí, se puede utilizar el alcohol líquido, no necesariamente tiene que ser alcohol en gel, pero lo que debemos de fijarnos es el porcentaje. Alcohol líquido sí, es totalmente válido, pero tiene que ser al 70%, del 70 al 90%. Yo puedo rociar las superficies y igual es válido con alcohol líquido, pero tengo que fijarme la concentración. Mientras sea del 70 al 90% es totalmente válido. Así que lo mismo, otro producto que ya hemos dicho anteriormente es válido para lo que es desinfecciones de superficie, es la lavandina. Tenemos que hacer la dilución correcta en un litro de agua, 20 cc o 20 ml de lavandina, y con eso vamos a poder desinfectar la superficie. Y también el agua y jabón, que si bien eso no va a ser para
las superficies, pero para el lavado de manos es totalmente válido. Puedo llegar a pensar, solo el alcohol en gel, no, agua y jabón también van a ser importantes y es también una medida importante. La idea es poder aclarar todas las dudas, porque siempre va a surgir una duda y hay mucho cruce de información. Ahora con las redes sociales vamos a encontrar información en todos lados, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de información que leemos, que transmitimos, porque eso es importante también, ¿no? Que toda la información que tengamos sea fidedigna. Entonces siempre ver la fuente de la información y de estar seguro de la información que yo estoy transmitiendo. Todas esas cosas son bien importantes. Aquí dice, ¿cómo lidiar con el encierro de los niños con respecto a su rutina diaria? Bueno, en realidad es un tema más psicológico ese, ¿no? Que médico. Si requerimos recurrir a psicólogos lo podemos hacer. Obviamente para un niño es quizá el triple de difícil quedarse en casa que para un adulto, pero bueno, nosotros poner todo de nuestra parte, ¿no? Se están haciendo las tareas virtuales, hacerle la mayor cantidad de actividades posibles, hacer ejercicio, jugar. Seguro va a haber dificultad, ¿no? Entonces, lo mejor siempre cuando hay una situación difícil es trabajar en equipo, ¿no? Entonces, no solo los médicos van a poder ayudar, ni los padres, ni los profesores, también tenemos ayudas de profesionales como son los psicólogos, los psiquiatras, que ellos nos van a poder orientar. Los psicólogos hablan mucho de una rutina, que tener una rutina nos va a ayudar mucho, tener un horario para hacer tarea, un horario para jugar, todo eso nos va a estar ayudando a que el niño realmente no sienta esta falta, pero como digo, también es importante el apoyo de los profesionales, ¿no? Porque ellos van a poder manejar mejor esta situación, pero más o menos en síntesis eso es lo que ellos aconsejan. Poder, por ejemplo, no estar en pijama todo el día, sino levantarse, cambiarse, tener una rutina. Todo esto va a ayudar mentalmente a que yo pueda manejar mejor este encierro, esta cuarentena, digamos. Pero la principal motivación debe ser que cuando yo contribuyo a quedarme en mi casa, realmente el principal objetivo es que no haya esa saturación del sistema de salud. Si eso se logra, pues es un éxito, ¿no? Y hasta ahora, la verdad es que hay que dar ánimo a la gente, porque sí se ha logrado, digamos, sí hay un aplanamiento de la curva y no hay un descontrol y los sistemas de salud no están saturados, tanto lo público como lo privado. Entonces eso tiene que ser un aliciento para la gente y una forma de darle ánimo. ¿Cuál es el primer síntoma de COVID? Dice, para sospechar y acudir al médico. En realidad los principales síntomas van a ser la fiebre en un 89 a 90%, la tos, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo. Hay otros que se presentan en menor porcentaje, la diarrea, el dolor general. Todos estos síntomas me deben llamar la atención. La idea es no saturar los sistemas de salud, entonces yo acudo a las llamadas telefónicas, a los números que nos proporciona el CEDE. Ya si mi duda es muy grande o tengo un síntoma más grave que también puede pasar como la falta de aire, bueno, ahí sí o sí tengo que acudir y consultar al médico. Pero los principales síntomas, el más frecuente es la fiebre, que va a variar en porcentaje. Hay estudios que dicen de 89, 92, 93%. La tos, que es el otro síntoma frecuente, y el dolor de garganta. Esos son los tres más frecuentes. Van a haber otros que van a estar en menor porcentaje, ¿no? La diarrea, el dolor de cuerpo, que también nos tienen que llamar la atención. El dolor de cabeza, el no poder oler la sustancia, la anosmia. Entonces, todos esos tenemos que estar atentos a esos síntomas y esos signos. Y como digo, tenemos la ayuda del gobierno departamental, tenemos la ayuda del gobierno central, tenemos las líneas del CEDE para justamente no saturar el sistema de salud y ante una duda, bueno, también acudir, ¿no? Y peor si es un síntoma grave como la falta de aire,
ahí sí o sí tendríamos que acudir al médico. Otra pregunta dice, hace 4 días tengo un dolor fuerte en toda la cabeza, ojo, cerebro, oído, cuello. Como le decía, ayer tomé paracetamol, eso estoy haciendo gárgara, tiene artritis reumatoidea. Cuando hay una enfermedad de base y hay una duda, dice, tiene muchos síntomas esta persona, pues en ese caso yo sí o sí tengo que consultar. Yo no puedo hacer una consulta telefónica porque puede ser muchas cosas, incluso como le decía hace rato, no necesariamente algo infeccioso. Si tengo un dolor de cabeza que no cede a los analgésicos y todo, yo debo consultar. Las urgencias y las emergencias continúan, por más que no hay consultorios programados, pero un médico siempre va a haber en las urgencias y en las emergencias por 24 horas. Entonces, cuando yo tengo estos síntomas y no ceden un analgésico, yo debo consultar. Eso es bien importante, no confundir, no quedarse en la casa con dudas de síntomas, de qué me está pasando, y eso es algo que yo sí o sí debo consultar. Y ahí, como decía, es una situación difícil para todos, incluso económicamente. O sea, los gobiernos de los países tienen ese trabajo en sus hombros de ver la forma de que esto no tenga un impacto económico, y somos conscientes de que va a tener, pero por el otro lado es la única forma. O sea, ya se vio a nivel mundial, no hay otra forma de parar esto, de aplanar esto, porque en realidad no lo podemos parar, pero lo que sí podemos hacer es que no todas las personas se contagien a la vez, y hacer que los sistemas de salud no se saturen. Una vez más nos están preguntando consultas médicas. Dice, tengo algo en las axilas, ya estuve con la mastóloga. Como le digo, cuando encuentren esta situación, no hay otra forma que consultar con el médico, porque puede ser que yo pase por desapercibido un cuadro que sea importante. Cuando yo encuentro una masa en mi axila, pues tengo que consultar, ¿no? Sí o sí. Una vez más lo repito, las urgencias y las emergencias, eso no para de ninguna manera, ¿no? Si yo tengo realmente una duda médica, pues me tengo que hacer revisar. Esa siempre va a ser la mejor conducta. Dice, luego Iván va a estar dice, pero ella me dijo que no me preocupara, que vaya a casa y luego van a estar los análisis, pero luego entramos en cuarentena. Bueno, es lo mismo, ¿no? Efectivamente, no hay consultorios, ¿no? Pero si yo tengo unos resultados y era de una masa en una axila, pues yo puedo acudir, como le digo, a las urgencias. Ya no sería una emergencia, pero sí hay las urgencias que sí va a haber un médico al que yo voy a poder acudir. Esa era la última pregunta. Efectivamente, como le digo, ¿por qué el sistema de salud se está preparando exclusivamente para lo que son emergencias, ¿no? Todo lo que es cirugías programadas, consultorio programado, eso no hay. Pero todo lo demás, la medicina, la salud nunca para, ¿no? Entonces, recordar eso siempre, las medidas, la higiene de manos es fundamental, no debemos olvidarla. El usar barbijo, que se discute, que sí, que no. El CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, ha dicho que sí, que se tendría que usar un tapabocas, un cubreboca, algo casero, pero esto no nos debe dar una falsa sensación de protección. No debemos olvidar nunca la higiene de manos, porque si yo me toco los ojos, la nariz, la boca, no me higienicé las manos, sigue siendo una forma de contagio. Yo no debo tener falsas sensaciones de protección. Eso es bien importante diferenciarlo. Es cierto que las defensas no ayudan a prevenir el COVID. Siempre estar en buen estado de salud y estar con buenas defensas siempre va a ser una ventaja. Por eso los jóvenes aparentemente no enferman grave. Por eso una persona con comorbilidades, con diabetes, con hipertensión, con enfermedad pulmonar crónica, va a tener probablemente mala evolución, porque sí interfiere las defensas que yo tengo y las enfermedades de bases que yo tengo.
No es que no influye, sí influye. Mi estado físico influye, mis antecedentes, mis patologías con las que yo cuento, ya sea, como le decía, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica. Sí importa qué enfermedades de base yo tengo. Las personas que incluso la edad importa. Tener más de 60 años ya es un factor de riesgo. Entonces estas personas son las que más se deben cuidar, ¿no? Las que realmente no deben salir de casa, las que realmente no deben estar en aglomeraciones, que deben practicar todo el tiempo higiene de manos, que deben practicar distanciamiento social y sí son importantes todas esas medidas. Y bueno, esa fue la última pregunta. Si no, efectivamente el Beauty Plaza tiene consultorios también de la clínica Foglianini en el primer piso. Si bien en este momento nosotros estamos acatando completamente la cuarentena, pero seguramente en algún momento va a pasar esta situación y van a volver a ver estos consultorios, o sea que también es un lugar al que nosotros podemos acudir, donde tenemos diferentes especialistas, desde medicina interna, cirugía, pediatría, endocrinología. Y como les decía ahora, en el Beauty Plaza ahora se acata la cuarentena, pero en la clínica misma, ahí tampoco hay consultorio programado, pero sí hay, como les decía, emergencia a las 24 horas. Cuando yo tengo una duda, tengo un médico para consultar. Y ahí hice una pregunta, ¿un diabético tiene que tener algún tipo de medidas especiales? En realidad debe ser más estricto con las medidas. Si todos debemos seguir las medidas, el diabético tiene que ser mucho más estricto porque ya tiene una enfermedad de base, que podría decir que podría no tener una buena evolución de la enfermedad. Entonces debe ser más estricto con el distanciamiento social, debe ser más estricto con la higiene de manos, con todas las medidas, ¿no? Por su condición de base. Así que esa era la idea, era aclarar las dudas. Esperamos que haya sido así y felicitar a Beauty Plaza por su iniciativa y felicitar una vez más al personal de salud, aprovechando, como dijimos desde el inicio, este Día Mundial de la Salud. Y la idea es continuar, reforzar cuarentena, distanciamiento social y poder, como decíamos, lo hemos repetido, pero la idea y el objetivo principal es aplanar esta curva para no saturar a los sistemas de salud. Y gracias por todo y eso fue Espero que hayan aclarado sus dudas y vamos a seguir disponibles para contestar cualquier duda.